Capítulo 4. Cuchillas gemelas. En el fondo de su mente, ella entendió. Pero ese lugar estaba muy lejos de su conciencia, tal como estaba. Ella estaba dormida, pero también consciente de lo que estaba viendo, como si estuviera despierta. El lugar le resultaba completamente extraño, edificios de un estilo que nunca antes había visto. ¿Era esta una de esas esferas de la realidad de las que le habían hablado? No. Saber estaba frente a ella, luchando contra guerreros que no reconocía. Su atuendo era simple, casual, extrañamente inadecuado a sus ojos, ya que se había acostumbrado a su atuendo carmesí. Pero su habilidad con sus espadas, sin cambios desde entonces hasta ahora, era impecable, desviando y contrarrestando hábilmente cada golpe al que seguramente habría caído un guerrero menor. Fue solo una vez que esos enemigos cayeron que se dio cuenta de que no estaba observando a través de la perspectiva de un espectador omnipotente, sino la de un participante, uno que permaneció al acecho hasta que Saber dirigió su atención hacia ellos. Sintió las manos del observador levantar una espada que había sido empuñada en preparación para este momento. Los brazos se movían rápidamente, golpeando eficazmente con golpes tan rápidos que apenas podía distinguir la longitud de la hoja, pero nada más. El peso del arma le recordó su propia espada mientras cortaba el aire, evitando por poco la carne de Saber en numerosas ocasiones. La batalla duró un tiempo antes de que se decidiera un vencedor. Sintió una ligera sensación de vacilación en la defensa del oponente, como si deseara el resultado que finalmente llegó cuando Saber hundió su espada en su pecho. Cuando su perspectiva cambió para mirar la espada que había atravesado su coraza, finalmente pudo ver la forma del equipo de este guerrero. Pero le costaba entender qué estaba viendo exactamente. Tanto la armadura como el arma eran de color negro ónix y lucían varias líneas rojas siniestras que brillaban con una energía vil. Podía sentir la energía drenarse del cuerpo del guerrero mientras Saber lenta y suavemente los bajaba al suelo. Observó, como lo hizo el enemigo caído, el rostro de Saber pasar de una expresión de concentración viciosa a una incredulidad conmocionada y luego a una angustia absoluta. No podía oír las palabras que él gritaba frenéticamente mientras miraba a los ojos de su enemigo caído, pero podía sentir las lágrimas caer de sus ojos cuando tocaban su mejilla. Y pudo sentir las lágrimas formándose en sus propios ojos, sabiendo instintivamente que no eran lágrimas de agonía, sino de dolor aplastante. Podía sentir su boca, no, la boca del enemigo, moverse. Casi podía sentir la forma de las palabras, casi podía saborearlos. Pero la sensación punzante y apretada en su pecho le hizo imposible concentrarse en descifrarlos. Finalmente, el mundo comenzó a volverse negro mientras Saber continuaba sollozando por su enemigo caído, incluso después de que ya no eran capaces de apreciar ese hecho. Guión bajo 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 gui. Los ojos de Artoria se abrieron lentamente. Estaba de regreso en su dormitorio, arropada bajo las sábanas mientras las primeras luces del amanecer entraban lentamente por la ventana cercana. Merlín les había contado a ella y a sus compañeros maestros azules sobre esta rareza en particular antes de que tuviera lugar la invocación. Era común que los maestros presenciaran visiones de la vida pasada de su sirviente mientras dormían. Ella había anticipado tal suceso, pero nunca había esperado que fuera tan vívido. Sintiendo la necesidad de aclarar su cabeza, Artoria decidió salir. Se levantó con maestría de la cama que compartía con su esposa sin perturbar el descanso de Ginebra. Se preguntó por un momento qué haría la otra mujer con sus sueños si Artoria compartiera su contenido con ella. Si bien Ginebra era una de las pocas que conocía, por necesidad, la verdadera naturaleza de Artoria, había algo en este sueño que la hacía no querer divulgarlo a nadie más que a la otra parte involucrada. Después de todo, era la historia de Sabre. Si fuera convocada como sirviente, no desearía que su maestro divulgara sus propios secretos, sin importar cuánto tiempo después de que alguien a quien le importara hubiera abandonado este mundo. Artoria dejó escapar un suspiro y se detuvo en seco cuando Guinevere murmuró en sueños y se dio la vuelta. En silencio, Artoria se vistió, agarró una espada y salió.
Pasó por la habitación que había sido reservada para saber cerca de la suya. A diferencia de los otros servants, por razones que ni siquiera Merlín pudo proporcionar, Saber fue especialmente incapaz de volver a su forma espiritual para preservar el maná. Como tal, él, de manera única, necesitaba comer y dormir como un ser humano normal. Había dicho algo en el sentido de que la habitación era apropiada cuando se la mostró por primera vez, pero Artoria sabía muy poco de su vida para razonar cómo era así. Continuó, dirigiéndose hacia un patio cercano para practicar sus movimientos de espada. Descubrió que la repetición rígida la ayudaba a restablecer su mente cuando estaba sobrecargada. Y ella había necesitado participar en esta rutina diariamente en los días posteriores a la invocación. Aunque los 7 ciervos azules habían sido convocados con éxito, solo 2 de los catalizadores habían dado los frutos que Merlín esperaba. La lanza Longinus, actualmente empuñada por Sir Perceval, logró convocar con éxito a Lucius Longinus, el soldado romano que dio nombre a la lanza, como sirviente de Percival. Y el escudo de Aquiles había convocado con éxito al héroe de la guerra de Troya como el berserker para acompañar a Sir Lancelot. Y una vez que la guerra del Grial comenzó en serio, Artoria se sintió profundamente preocupada por las revelaciones que rodearon a aquellos que se habían unido a Morgan como los maestros del rojo. La maestría del rey Lot no fue una sorpresa, ni tampoco la de Lucius Tiberius ni la de Clinsor, un viejo enemigo de Sir Perceval que, en otra vida, bien podría haberse convertido en el maestro de Longinus en lugar de Percival. Pero la presencia de 3 de los caballeros de la mesa redonda entre las filas de Morgan mantuvo un dominio helado sobre el corazón de Artoria. Sirs Mordred, Garys y Gaerys se habían unido a la bruja en su plan para derrocar a Artoria. Durante la escaramuza inicial, Merlín había deducido que Garys y Gaerys estaban bajo algún tipo de encantamiento místico de la propia Morgan o del lanzador de rojo. Sin embargo, no pudo determinar lo mismo. Para Mordred, y Artoria dudaba que Mordred estuviera bajo la influencia de Morgan de la misma manera que sus hermanos. La mayoría de las noches, los sueños de Artoria estaban llenos de imágenes de sus caballeros traidores unidos por aquellos que supuestamente permanecían leales a ella, comenzando con Sir Gawain. Gawain había salido a la luz, era hermano de Agravain, Gaerys, Garys y Mordred, y otro hijo de Morgan, convirtiendo así a los 5 también en sobrinos y sobrinas de Artoria. Sintió que había más en la historia que eso, pero supuso que tendría que esperar hasta el próximo enfrentamiento para saber más. Desde la primera batalla con las fuerzas de Morgan, ambos bandos se habían tomado un descanso de la lucha. En el caso de Morgan, se debió a que la facción azul reclamó la primera sangre cuando Sir Perceval y Lance mataron tanto a la caster de la facción roja, Circe del mito griego, como a su maestro, Clinsor. Sin usuarios de magia tan poderosos a su lado, propuso Merlín, Morgan se vería obligada a mantener ella sola su control místico sobre Garys y Gaerys, lo que limitaría su capacidad para luchar contra la facción azul y la obligaría a reconsiderar su estrategia. Esto le dio tiempo a la facción de Artoria para recuperarse y prepararse para su próximo movimiento. Parte de esta preparación implicó planificar en torno a alguien que ahora podría considerarse una especie de comodín. Rider of Blue, la difunta reina Boudica, había obligado a sus aliados a luchar para unirse a ella en la batalla mientras realizaba una carga frenética contra el sable de rojo, ahora revelado como el exemperador romano, Nerón Claudio. Mucha confusión siguió a la revelación tanto de la identidad del enemigo Saber como de su sorprendente parecido con Artoria. La propia Artoria había estado demasiado ocupada involucrando a su traicionero sobrino para encontrarse con Nero. Pero cada uno de sus compatriotas que habían presenciado el rostro del sable rojo había dado fe de la similitud física. El género de Nerón también fue motivo de preocupación. Dadas las similitudes entre los dos y el alarde supuestamente desenfrenado de Nero de su figura sexualmente provocativa, Artoria empezó a preocuparse de que su propio género secreto pudiera verse comprometido. Por supuesto, Artoria también se parecía a su hermana Morgan, y eso nunca había causado un problema con respecto al tema. Con suerte, la identidad de Nero y el efecto que tuvo sobre Rider desviarían la atención del tema de género. A este respecto, Artoria quedó asombrada de tener a la reina Boudica a su servicio. Supuso que debería sentirse afortunada de que Rider no hubiera confundido a Artoria con Nero al momento de su invocación, gracias a que no pudo ver bien al doble de su enemigo hasta que supo quién lideraba la facción azul.
Mientras estos pensamientos continuaban su inignorable vorágine dentro de su mente, Artoria abrió la puerta del patio y rápidamente descubrió que no estaba sola. Sable. Oh. Buenos días, maestro, respondió Shirou Emiya con una sonrisa y una reverencia al estilo japonés. No esperaba verte aquí tan temprano en la mañana. Según Merlín, la convocatoria no había sido del todo perfecta en el caso de Artoria y Saber. Se suponía que un Servant podía desmaterializarse para conservar maná. Saber no era capaz de realizar esta hazaña y, por lo tanto, necesitaba comida y descanso para hacer lo que los Servants de los otros caballeros podían simplemente desmaterializarse. Saber le aseguró que había visto lo mismo en una guerra del Grial en la que él mismo había participado una vez, atribuyéndolo a que Artoria tenía tanto en su plato que su atención estaba demasiado dividida para realizar el ritual perfectamente la primera vez. A pesar de que Merlín y los caballeros parecían estar de acuerdo con esta evaluación, ella no lo hizo. Me gusta salir a primera hora y practicar mis movimientos de espada. A mi instructor original le gustaba hacer lo mismo y, bueno, se convirtió en un hábito. Ya veo. Me gusta mucho hacer lo mismo. Puedes quedarte y unirte a mí, si quieres. Eso, suena bien, respondió con lo que Artoria podría jurar que era una pizca de melancolía. A pesar de luchar típicamente con espadas gemelas, Saber adoptó una postura de una sola espada a dos manos, muy parecida a la suya. Artoria estaba ansiosa por presenciar el estilo oriental de manejo de la espada que había calificado a Saber para convertirse en un espíritu heroico. Es cierto que se sintió un poco decepcionada cuando vio lo estándar que parecía ser, muy parecido al suyo en ese sentido. Dejó que su cuerpo se moviera en piloto automático, realizando sus propios golpes junto con los de él y observando las pocas diferencias mínimas entre las técnicas de los dos. Ella notó que su golpe hacia abajo se realizó con una elevación ligeramente más alta de sus brazos, tomando una cantidad casi imperceptible de tiempo adicional para preparar el golpe para que golpeara un poco más fuerte que su propio golpe minuciosamente más rápido. Sin embargo, el tiempo que pasaron entre golpes fue el mismo, lo que llevó a una brecha más notable en sus estilos después de aproximadamente una docena de golpes. Después de un rato, su mirada se posó en su mano izquierda mientras agarraba la empuñadura hacia la parte inferior. Ella no lo había notado la primera noche, pero la luz del día siguiente había hecho que su tez más oscura que el resto de su cuerpo fuera bastante notoria. Se preguntó qué había causado esta rareza en su forma. Su suposición inicial eran quemaduras graves, pero la piel bronceada era evidentemente tan suave como el resto de su cuerpo. ¿Fue un defecto de nacimiento de algún tipo? En algún momento, Saber pareció haber notado su observación y sonrió, haciendo que sus mejillas se enrojecieran de vergüenza. ¿Dormiste bien?, preguntó, como ofreciéndole una salida a esta incómoda situación en la que se había topado. Lo hice, mintió, optando por guardar su menor lucha para sí misma. ¿Y usted mismo? Bastante bien, diría yo, respondió casualmente. Desde su llegada, su tono al hablar con Artoria había sido más informal de lo que sus caballeros estaban dispuestos a aceptar. Pero ella también lo sentía, esa extraña atracción que experimentaba cada vez que estaba cerca de él. No fue amor, ella lo sabía. Pero había algo ahí, parecido al destino, tal vez. Como si estuviera destinada a convocarlo a este conflicto, como si fuera una señal de que había grandes cosas reservadas para ellos dos en los próximos días. Por ello, perdonó su manera informal de hablar, a pesar de las protestas de sus compatriotas. Se preguntó si ellos también sentían esta sensación con sus propios servants. ¿Eso es todo?, ella preguntó. ¿Lo suficientemente bien? Saber detuvo sus movimientos y la miró fijamente por un momento. Ella hizo lo mismo después de que él dijo, parece que tienes algo que discutir. Artoria suspiró. No estaba segura de que tenía saber que la hacía confiar en él tan fácilmente. Sospechaba que era parte del contrato, posiblemente una sensación mutua para ayudar a mantener a raya a los servants más volátiles. Pero aún así, estaba más que un poco preocupada por la facilidad con la que se sentía preparada para abrirse a él. A decir verdad, tuve un sueño extraño anoche. Tú estabas en él. Veo. Estaba evitando el contacto visual ahora.
¿Sabes a qué me refiero entonces? O tuviste el mismo sueño, o al menos eras consciente de que yo lo estaba teniendo, ¿correcto? Sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Sí. Yo también lo tuve. Me sorprende que lo hayas descubierto. A pesar de sí misma, Artoria encontró que sus propios labios se curvaban ligeramente. No hace falta ser un genio para darse cuenta de por qué no me has mirado a los ojos desde que mencioné el sueño en primer lugar. Sus ojos se dispararon para encontrarse con los de ella, como si encontrarse ahora le hiciera olvidar cuánto tiempo habían estado mirando a otro lado. Lo que vi allí. Ese fue tu pasado, ¿correcto? De tu vida antes de convertirte en un espíritu heroico. Saber movió el peso de su cuerpo incómodo. Artoria se sintió bastante culpable por entrometerse, pero sabía muy poco sobre la vida de Saber, salvo su nacionalidad y el hecho de que tenía una comprensión rudimentaria de la hechicería. Incluso Merlín, a pesar de lo mundano y erudito que era, nunca había oído hablar de un Ciro Emilia. Sí, dijo finalmente. Eso fue, el pasado. Bueno, técnicamente aún está por llegar, pero... Al ver que su explicación se había quedado a medio camino, Artoria planteó la pregunta más pertinente, ¿aún por venir? ¿Qué significa eso? Bueno. Saber murmuró torpemente, sus ojos una vez más evitando los de ella. No sé cuál es la mejor manera de explicar esto. Saber, dijo con firmeza, obligando a sus ojos a encontrarse con los de ella nuevamente. Solo explícalo con las palabras que te resulten naturales. Confía en tu maestro para poder entenderlo. Una sonrisa naturalmente apareció en sus labios, y también inspiró una en los de él. Está bien, asintió. Veamos. Sabes que fui un maestro en una guerra del Grial mientras estaba vivo, ¿verdad? Estoy consciente, asintió. Bueno, esa guerra fue la 21ª, en el año 2004. Artoria se quedó sin palabras. Apenas podía contemplar el año 1000, y mucho menos el 2. Ciro Emilia era un hombre que vivió 1400 años después del inevitable final de su propia vida. Y, sin embargo, ahora estaba ante ella, convocado para servirla durante una guerra que había terminado un milenio antes de que él naciera. ¿Era posible tal cosa? Ella entendió que el trono de los héroes existía más allá de los límites del espacio y el tiempo, pero invocando un espíritu de un tiempo aún por venir. Y, sin embargo, se encontró creyéndole. Sabía que él decía la verdad tan claramente como ella sabría la verdad con sus propias palabras. Parecía estar esperando su respuesta y finalmente decidió continuar cuando no recibió ninguna. Me imagino que es mucho para asimilar. Tampoco pensé que fuera posible, pero vi pruebas de ello durante mi propia guerra del Grial. Aunque, ese Servant solo existía unas pocas décadas en mi futuro, así que no lo fue. No me sorprende tanto. Ya, veo. Artoria luchó por pensar en algo que decir para avanzar en la conversación. A pesar de su insistencia anterior, ahora sentía que realmente le faltaba comprensión de lo que ella sentía que deberían ser conceptos simples. Entonces, se le ocurrió un pensamiento, y este otro Servant, el convocado desde un futuro más lejano, que te inspiró a intentar lo mismo. Saber pareció considerar sus palabras antes de responder. En cierto modo, sí. Yo, me arrepentí mucho después de mi guerra. Supongo que pensé que podría cambiar eso si me convertía en un espíritu heroico. ¿Tú, esperabas ser convocado nuevamente a la misma guerra del Grial para cambiar el resultado? Saber no dijo nada en respuesta. No sabía si se trataba de una admisión silenciosa o de una vacilación para contradecir su conclusión. Ya veo. Entonces, siento que debo disculparme por arrastrarte a una guerra diferente a aquella en la que pretendías luchar. Ella se inclinó profundamente, pero aún podía sentir el nerviosismo en la voz de Saber cuando respondió. No necesita disculparse, maestro. En realidad, no tengo ningún problema en ser convocado para luchar en esta guerra. Después de todo, no es que solo pueda ser un sirviente en una guerra. De hecho, mi propio Servante aquel entonces también luchó en la 20ª guerra del Grial. ¿Es eso así? Preguntó Artoria, levantándose para encontrarse con su mirada evasiva.
Me gustaría saber más sobre tu guerra, si te sientes inclinado a compartirla. Por lo menos, creo que nos beneficiaría en esta guerra saber la historia de cómo mi Servant se volverá lo suficientemente legendario como para ser elegible para lucha a mi lado. Claro. Pero tal vez en otro momento. Probablemente deberíamos volver a practicar. Muy bien entonces. ¿Te gustaría entrenar, saber? Me vendría bien un poco de práctica luchando contra servants enemigos. No dudo que Morgan enviará el Radsaber contra mí, específicamente. Saber asintió. Por lo que sé sobre Morgan Le Fay, eso parece probable. Muy bien, entonces. Sería un placer batirme en duelo contigo. Él se inclinó tan profundamente como ella y ella pudo sentir un aura o respeto irradiando de él. Se preguntó por un momento si así era simplemente como se educaba a los japoneses, o si él, como hombre de una época muy pasada a la suya, podría tener conocimiento de hasta qué punto sus actuales hazañas serían recordadas algún día. Pero dejó esos pensamientos a un lado por ahora, tanto para evitar el dolor de cabeza que podía sentir debido a esta complicada discusión sobre la línea temporal, como para evitar contemplar cómo sería recordada, como la heroína que salvó a su país de una bruja vil, o como la heroína que salvó a su país de una bruja vil, o el tonto que fue derribado mientras jugaba a ser rey. Ambos combatientes ocuparon sus lugares, a unos pasos uno del otro, y adoptaron posiciones de combate muy similares. El uso de sabre de una sola espada, a diferencia de su típico estilo de doble hoja, fue una elección curiosa. Lo estaba haciendo para representar mejor a la enemiga Saber, cuyo estilo tenía algunas similitudes con el suyo. Era hábil en múltiples estilos, de modo que realmente pudiera representar cómo podrían luchar varios sabers enemigos potenciales. ¿Qué tan maravilloso Servant le habían regalado? Respiró hondo para aclarar su mente y dejó que su entusiasmo por saber más sobre este hombre intrigante abandonara sus pensamientos por el momento. En este momento, él era simplemente Saber, su oponente en este duelo. Por más hábil que sea, era importante que un maestro no se quedara atrás de su sirviente, para que no se convirtiera en una carga en el conflicto. Más aún si ese maestro también fuera rey. Cualquiera que sea la historia de Saber o su nivel de habilidad, el rey de Gran Bretaña debe poder enfrentarlo, golpe por golpe.